Probablemente nos ha dado la posibilidad de presentar esta ponencia y bueno, tanto el doctor como yo, el doctor Luis Rubio como yo, pues tenemos distintas formaciones. Yo provengo más de la filosofía y él de la historia y hemos tratado en la medida de lo posible de conjugar, digamos, estas dos formas de ver la realidad en esta ponencia. El doctor Luis Rubio me ha aconsejado para empezar anticipar, digamos, una de las ideas que posiblemente ya estén contenidas en este texto, el hecho de que el protestantismo va muy unido con la orden de los jesuitas, ¿no? Y el hecho de que este año se celebre los 200 años de la creación, ¿verdad?, de la orden de los jesuitas, pues también este año se celebra los 500 años de la creación o más bien del surgimiento de la Reforma, ¿no?, por parte de Lutero, y este hecho, digamos, hace más evidente el hecho de que los jesuitas, y ahora estoy hablando por el doctor Luis Rubio, no hubieran existido sin la Reforma Protestante, ¿no? La Reforma Protestante, digamos, contribuyó a la creación de esta orden de los jesuitas y van, sin duda, pues, de la mano, ¿no?, los jesuitas y este movimiento de los protestantes, ¿no?, que, digamos, pues, conforman, digamos, una podríamos decir, pareja de oposición muy drástica, ¿no?, muy radical. Voy a empezar, pues, haciendo una pequeña descripción del tema, de la relación entre el protestantismo y los jesuitas, y el doctor Luis Rubio nos va a hablar concretamente de la orden de los jesuitas en España, si no me equivoco. Entonces voy empezando a presentar mi parte. En ese trabajo nos proponemos describir los rasgos más generales de la religión católica en referencia a la Compañía de Jesús, fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola. Su obra, titulada Ejercicios Espirituales, de 1548, ejerció una gran influencia en la espiritualidad cristiana que tiene como eje central la Iglesia Católica. La Orden de los Jesuitas, fundada por un militar que se hizo religioso español, San Ignacio de Loyola, se convierte en un líder espiritual de la Contrarreforma. No es nuestro propósito analizar el movimiento de la Contrarreforma en toda su amplitud histórica, política y religiosa. El tema que nos ocupa, los jesuitas y el protestantismo, nos llevará a profundizar en las ideas religiosas de Lutero, el primer impulsor de la Reforma protestante, y también en su concepción del hombre en la doble dimensión ética y política, que contrasta completamente con el catolicismo, especialmente con la Compañía de Jesús, que se pone al servicio del Papa y de la Iglesia Católica. Los dominicos también conforman una orden religiosa católica que se opone a la Reforma protestante. En el siglo XVI, España se distingue por dos grandes movimientos religiosos católicos que tendrán gran influencia en la Contrarreforma: la Orden Mendicante de la Iglesia Católica, fundada en 1215 por Domingo de Guzmán, conocida como los dominicos o hermanos predicadores, y por otra parte la Compañía de Jesús, que tendrá una gran influencia y repercusión en el pensamiento del siglo de oro español. En el ámbito de los estudios superiores destaca la Gran Universidad Española de Salamanca, y en los ámbitos del derecho las dos órdenes más influyentes son la de los hermanos predicadores o dominicos, cuyo exponente más notable es Vitoria, y por otra parte la Compañía de Jesús. No obstante, como señala Michel Villey, es la tradición de Santo Tomás, al menos en el orden de su sistema, la que va a dominar en España, y de ahí en la enseñanza del mundo clerical católico. En la Escuela de Salamanca, como señala Villey, se restauran las fuentes naturales del derecho de tal modo que es a la inteligencia de los hombres, incluso a infieles como Aristóteles, Cicerón, los juristas romanos, a los cuales hay que preguntar para obtener las reglas de lo justo.
Para Santo Tomás, de quien se desprende el humanismo jurídico católico, Dios es la raíz del derecho natural de tal modo que toda la naturaleza, con el orden que encierra, es fruto de la bondad de Dios. Y es por esta razón que la luz de la fe cristiana no es incompatible con la ciencia del derecho natural. Mientras que Lutero y Calvino, con su tendencia a mantenerse estrictamente a las reglas de las Santas Escrituras, han hecho todo lo posible por esterilizar el derecho. La España católica colabora en el progreso de la ciencia jurídica en la medida en que la filosofía tomista la incita a ello. Esta es la opinión de Bill. El representante de mayor importancia de la teoría política jesuita es el filósofo y jurista español Francisco Suárez. Según Suárez, la distinción entre el bien y el mal no se debe a la voluntad arbitraria de Dios o del hombre, sino que es una distinción racional. La postura de los protestantes calvinistas, como señala Sabine en su obra Historia de la Teoría Política, termina asumiendo posturas antiabsolutistas que se acerca a la postura antimonárquica defendida por los jesuitas, aunque la exposición de la doctrina antimonárquica de los jesuitas durante el siglo XVI, como bien señala Sabine, es superior intelectualmente a la doctrina protestante. Y aquí tengo una larga cita de Sabine que me voy a saltar porque de esta manera pues, ya queda explícita su idea.